Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Un placer que estén acá escuchando esta charla, esta seguidilla de las charlas que estamos haciendo con el Club de Programación de Sierras Chicas. Hoy van a enterarse, para los que no conocen, me parece raro igual, de lo que es Angular. Angular por sí o por no. En realidad, mira, no voy a comparar tanto este framework, ya me lo estaba apropiando, con otro framework porque en realidad yo quiero agarrar y mostrarle más o menos las bases de qué se trata, cómo es la lógica para entender cómo usar bien Angular y por qué es difícil un poco a veces aprender de entrada cuando uno viene de solamente aprender desarrollo web, solamente HTML, JavaScript y CSS. Angular para mí es un framework que está hecho para backends que quisieron hacer frontend. Es como, creo que todos los que les gusta el backend eh, se sienten cómodos usando Angular. Ya React no sé, nunca usé, simplemente escuché la charla que yo creí que estuvo genial. Em, pero bueno, voy a ahondar sobre ¿por qué usaríamos Angular? ¿En qué casos sí y en qué casos no? Y bueno, espero que les guste y adopten este hermoso framework. Entonces, vamos al siguiente. ¿Qué es Angular? Vamos a empezar por donde todos deberían empezar. Angular es un framework de desarrollo web y de código abierto. Está mantenido por Google, así que eso un poco nos garantiza de que va a seguir funcionando mientras Google quiera. Pero yo creo que va a querer por mucho tiempo porque le ha dedicado mucho desarrollo y así va a ser. Pero de todas formas va a seguir siendo de código abierto, así que si la comunidad quiere apropiarse de Angular, lo va a hacer como lo hace, ¿no? Sigue teniendo comunidad que va todo el tiempo mejorando, agregando features o corrigiendo errores o cosas de seguridad. ¿Qué tiene Angular? ¿Por qué es un framework? Bueno, porque tiene una estructura que está bien definida. Es un entorno de trabajo, un frame es un marco de trabajo en donde uno tiene una estructura y tiene herramientas como un kit de herramientas que va a utilizar para desarrollar. En este caso, desarrollar una aplicación web, ¿no? Entonces, entre estas herramientas se puede destacar la CLI, la línea de comando, que es te ayuda a configurar el proyecto desde cero en dos líneas. Vos podés pones ng new y te creas un nuevo proyecto. Yo voy a mostrarles un ejemplo después. Tiene herramientas integradas, varias librerías y cosas que hacen que uno después cuando codea sea un poco más rápido, más ordenado, pueda hacer test unitarios. Y entre esas herramientas tenemos, bueno, los compiladores, porque eh, el código que vamos a armar las vistas, o sea, el HTML y todo eso, el CSS, por ahí no es nativo de HTML, lo que vamos a escribir algunas cosas, entonces se van a compilar y los estilos, bueno, si usamos SAS o LESS o algún otro tipo que no son CSS, que acepten funciones nativas, habría que preprocesarlos con los preprocesadores de estilos. Y bueno, además que ya viene con el gestor de librerías que es NPM o Node, em, que esto nos va a ayudar a poder hacer un poco, avanzar más rápido, porque podamos rápidamente incorporarle funcionalidades a nuestro proyecto con librerías de todo tipo. Siempre hay, por lo general las librerías son comunes para cualquier tipo de framework, ¿no? No es solo para Angular. Hay algunas que sí son muy específicas y funcionan solo con Angular, pero se comparten con React o con cualquier otro. Puede ser para backend también, las mismas librerías pueden ser para frontend o backend. em, pero bueno, te ayudan a escribir código mucho más rápido y evitarte problemas que alguien más ya pensó, como por ejemplo el tema de las fechas.
el manejo de las fechas es horrible, yo lo sé, pero bueno, por eso hay muchas cosas hechas y que está bueno aprovecharlas. Y con el gestor de librerías, en una sola línea de código, lo incorporas. Haces npm install, te descarga la librería y ya todo eso no tenés que configurar nada. Eso es lo bueno que tiene Angular también, que está armadito de tal forma de que la configuración sea poca, al principio por lo menos, que vos puedas con poco tiempo armarte un proyecto entero e incluso desplegarlo con otra línea de código. Tiene funcionalidades de buildeo y de despliegue incluso en nube como con Firebase, que es el servicio de Google que tiene para em, como un hosting de, de estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo hace a Angular algo tan estructurado? ¿Cómo es su estructura? ¿Qué es lo que hace que uno diga, che, qué tiene de bueno que sea tan rígido y no tan flexible? Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos que algunos ya vieron en la facultad y los que no lo van a ver en algún momento, que es, por un lado, la programación orientada a objetos. Este paradigma lo que nos permite hacer es encapsular código, tener una entidad o clases que se puedan instanciar en diferentes objetos, ¿no? Estos objetos lo que tienen de las clases es atributos que se instancian con un estado. Eh, Eso hace que vos, por ejemplo, acá en este gráfico tenemos un auto, podemos instanciar que ese auto puede ser de color verde, azul o rojo, y cada uno es independiente del otro. Lo único que comparten es su estructura, ¿ven? Que es como la misma forma, tiene, eh, bueno, no sé, tendrá las mismas características que el resto de los autos. Lo único que cambia puede ser o el modelo o el color, lo que sea, pero sigue siendo un auto y tienen las mismas funcionalidades todos. Además de eso, tienen métodos. La programación orientada a objetos hace que cada una de esas instancias tengan métodos que sean propios o a veces en común si las clases son estáticas, pero en el caso de que estén instanciados esos objetos, vos podrías decirle a cada uno de ellos individuales que realice una acción o que te devuelva algo que sea propio de ellos. Como por ejemplo podría decirle recorre 5 kilómetros, pero le decís solamente el verde y no tenés que andar pasándole qué auto querés que ande, cómo, no, simplemente vos tenés que decirle al auto verde que haga tal cosa. Bien. Esto ayuda mucho a la hora de codear porque en realidad no es tanto de codear, sino de pensar las problemáticas. Esto genera modularidad, genera que las ideas estén más, cómo se diría? Más claras, como más abstraídas a un concepto que después llevarlo al código capaz son un par de líneas más, pero está más ordenado. Bien. ¿Qué otra cosa tiene? El tipado estático o que es fuertemente tipado. ¿Por qué? Porque utiliza TypeScript. Si bien TypeScript es JavaScript, nada más que te obliga a que los datos tengan un tipo. Estos tipos, bueno, ya saben, pueden ser numéricos, strings, pueden ser de tipo date. Eh, Ayudan mucho además a la hora de autocompletar. El tipado va como piña. Es como de entrada te va diciendo qué variables pueden ir, cuáles no, qué sé yo. Y además evitas errores a la hora de compilar. Entonces, a la hora de compilar te dice, che, tenemos un error acá porque este dato no da. No da que quiera sumar, no sé, eh, datos con una string con tipo de fechas. Capaz que no lo logra, entonces te diera un error ahí y no lo subís a producción. Antes de que llegue a desplegarse tu aplicación, vas a encontrar los errores, así que hace que el código sea mucho más eh, mantenible, o sea, como puedes encontrar los errores rápidamente, saber en qué archivo están, bueno,
y no pasan directamente. Es como si tenés un error con el tipado, no pasa. Sin embargo, hay gente que no le gusta el tipado y siempre se la manda y le pone el tipo any. Cuando vos pones que algo es del tipo any, significa que puede ser cualquier cosa. Entonces ahí todas las ventajas que tenía TypeScript las perdés y te queda todo incongruente. Pero bueno, se puede. Hay para todos los gustos. ¿Qué otra cosa hace que tenga una estructura? El concepto de modelos, vistas y controladores. El MVC, que es modelos, vistas y controladores, lo que hace es también abstraer las problemáticas en lo que debe hacer cada parte del código, como que hay cosas que son propias de los datos, es vos tenés cómo obtener los datos de una API, por ejemplo, qué datos va a obtener, cómo, y todo eso vendría a ser el modelo, ¿no? ¿Qué tipo de datos y cuáles? El controlador es, che, ¿qué hago con estos datos? Bueno, los voy a multiplicar, los voy a ordenar, los voy a transformar para después mostrarlo en una vista. La vista es la interfaz gráfica, es lo que nosotros vemos después, el HTML renderizado, qué sé yo, y que este se comunica con el controlador para con eventos por lo general, ¿no? Cuando uno completa un formulario, cuando hace clic en un botón, lo que sea, dice el controlador qué tiene que hacer. El controlador vuelve a hacer lo que sabe hacer. La lógica de negocio está ahí. Y después vuelve al modelo cuando tiene que modificar los datos en la base de datos o enviar algo a otro lado. Esa es la tarea de estructurarlo. eh, Sirve para eso, para abstraer las problemáticas, hacerlas más sencillas. Y estos conceptos se usan mucho en el backend. Por eso yo dije, Angular para mí es un framework que fue hecho por backend que querían hacer frontend. Básicamente va por ahí la mano. Bueno, ¿para qué sirve Angular? Bueno, ya lo dije, ¿no? Era para hacer aplicaciones web. Pero, ¿qué tipo de aplicaciones web? Específicamente, o ideal, en realidad no es específicamente, también hay otras opciones, ya les voy a enseñar. Pero en lo general es para aplicaciones de una sola página. Las aplicaciones de una sola página, ¿qué significa esto? Significa que vos, cuando cargas la aplicación, como por ejemplo Gmail, se te descarga en el navegador todo lo que tiene que ver con eh, qué tiene que tener para que funcione la aplicación, ¿no? Y después te descarga la información. O sea, primero te descarga el layout, el código, la lógica, o sea, el script y el HTML, los estilos, y después recién te descarga los mails, los correos que te han llegado que están en tu casilla. Por eso, por lo general, estas aplicaciones tienen una pequeña demora de carga, que es para eso, para que termine de descargar todo. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando ya descargaste todo el script? Bueno, después anda re fluido. O sea, vos ya no tenés que descargar cosas pesadas porque ya descargaste por lo general, ya se descargaron las imágenes, eh, ya no tenés que descargar más JavaScript ni HTML ni nada de eso. Entonces, las solicitudes al backend son mucho más livianas, y además lo que vos tenés que hacer en el backend es mucho menos también porque es simplemente una API que entregue información. Y después de todo lo otro se encarga el frontend en su aplicación eh, web de una sola página. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para empezar, bueno, esto, ¿no? Ya le dije cuáles eran las cosas buenas, que por ejemplo tenés menos desarrollo, que las transferencias después de datos es mucho más liviano, se cargan más rápido, eso, pero al principio tenés una carga inicial más pesada y eso afecta muchas veces a lo que es el SEO de la página, que son como las métricas para que tu página se muestre en Google, tenga más visitas y todo eso, que miden el rendimiento de tu página.
Y esto afecta al SEO, entonces por ahí no está muy bueno hacer blogs con Angular. O, bueno, sirve para justamente aplicaciones como yo les dije. Hay varios ejemplos, pero la que se me viene ahora a la cabeza que está hecha con Angular es Gmail. Gmail no necesita recibir tráfico, necesita que los usuarios cuando entran les funcione bien y tenga todas las características que tiene, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona Angular? Acá viene la parte complicada, acá es donde se marean todos. A ver, Chris, ¿te puedes sumar, no? Te dejo sumarte. Bueno, también, claro, justamente como te explicaba, con el SEO anda mal porque justamente todo lo que se renderiza con JavaScript. Y sí, y lo que carga de HTML es mínimo, es eh, los tags, las importaciones, todo lo que necesita en el head y el contenido adentro se carga todo con JavaScript. Pero igual el SEO sí tiene en cuenta el HTML final del DOM, ¿no? Por más de que vos vayas agregando elementos a través de JavaScript, es como que se da cuenta cuando se termina de cargar el sitio y cuando puede empezar a leer el HTML. El problema es que no está optimizado para eso. No está hecho para que todo el HTML se cargue rápido, tenga toda la información de entrada y bueno, por ahí no es el uso ideal Angular para un sitio que necesita adquirir mucho tráfico a través de los buscadores, ¿no? A través de, capaz que la adquirís de otro lado, de, no sé, publicidad, qué sé yo. De nada. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Ahí está, iba a decir. Em, ¿Cómo funciona Angular a nivel... mm, ¿qué tiene de especial? Tiene componentes que son, es lo que le da la modularidad a lo que se ve. A lo que se ve y a la lógica también. Es, vos generás componentes, partes de tu aplicación que van a ser reciclables. Por lo general, no siempre son reciclables, pero sí ayudan también a esto del encapsulamiento. Nada de Bloxbox, ni de landing page, solo aplicaciones web. Sí, así es. Yo he trabajado, cuando tuve que hacer una landing page, he utilizado HTML puro y JavaScript puro. No sé si es la mejor de todo, pero bueno, capaz requiere mucho desarrollo hacer todo HTML y JavaScript puro. Pero si una landing page, lo ideal sería que no tenga muchas funcionalidades, que no tengas que hacer acciones ni cosas tan dinámicas, ¿no? Como que no vas a interactuar mucho con el landing, es mostrar información de pecho y después hay probablemente un botoncito que sí te lleve a la aplicación. Por ahí tenés esos dos despliegues para una sola cosa. Para los que no saben qué es una landing page, es la página, la home por lo general, o de aterrizaje sería. O sea, la traducción literal es una página de aterrizaje. Por ejemplo, viste una promoción y te manda a la página donde te habla sobre esa promoción, donde captas los clientes. Eso es la landing page.
Bueno, los componentes, como le decías, es esto que ayuda a un poco a encapsular el código, un poco a reciclarlo y que en parte los componentes también son clases. Es como la programación orientada a objetos, ya lo habíamos visto, son clases y que se instancian cuando se renderizan, por lo general, cuando se renderiza se instancian esas clases y tienen un estado. O sea, todos los atributos que tienen esos componentes se toman un valor y permanece ese valor mientras existe el componente, el elemento ese en el sitio. Después, ese elemento se puede cerrar o puede tener otras cosas y se elimina, se vuelve a crear otro. Entonces tiene un ciclo de vida cada componente también. La inyección de dependencias lo que permite es como como una combinación, perdón, una comunicación entre los componentes y todo el resto de las cosas de de la aplicación. Em, por ejemplo, lo que se inyecta en los componentes suelen ser servicios. Los servicios son los que se encargan de traer la información de APIs o de otros lugares, pero es el caso más común es ese. Y además, lo que genera la inyección de dependencias es, no es que son muchas instancias de los servicios, porque los servicios también son clases, ¿no? Sino que genera una sola clase, una sola instancia general para todos los componentes. Entonces, todos los componentes que inyecten un servicio van a tener el servicio con el mismo estado. Entonces, vos podés guardar variables o atributos de ese servicio, información que se va a poder compartir entre los componentes. Eh, lo que tiene también Angular es que se encarga del enrutamiento. Esto va de la mano con las aplicaciones de una sola página, que en una aplicación, sí, en una aplicación web clásica, en un sitio web clásico, vos cada página se descarga cuando vos cambias la ruta. Cuando cambias la URL, el barra, no sé, formularios, bueno, ahí se descarga otra página. Acá no, de esto se encarga Angular, todo en el frontend. En el frontend, Angular dice, bueno, eh, vamos a enrutar, vamos a hacer diferentes URLs para diferentes partes de la aplicación, si se quiere. Es como una para el login, otra para el dashboard, otra para el home. Bueno, va a tener varias rutas, pero siguen siendo todo, lo sigue manejando Angular desde el frontend, el backend no se encarga de eso. La magia de Angular está en el data binding. El data binding es cómo se comunica o cómo se actualiza la interfaz gráfica cuando cambian los datos. Es, vos llenas un input, un formulario, lo que sea, y todo eso que vos vas llenando en los campos se van a ir guardando o se van a ir modificando directamente las variables que vos les asignas. Vos le vas a decir, en esta variable, cuando cambie su valor, cuando cambie el valor del input, guardame los datos. Pero lo hace solo, vos ni siquiera tenés que escuchar el evento. Simplemente tenés que hacer esa vinculación de decirle, este input le corresponde este atributo del componente. Es un poco mágico, a veces da errores, eh, porque ¿qué pasa? No tiene una buena performance a veces los datos cambian más rápido que la interfaz gráfica. La interfaz gráfica tiene como un ciclo, como que va chequeando el estado del componente y cuando cambia el estado del componente también cambia la vista. Y cuando cambia la vista también cambia el estado del componente. Entonces ahí hay como un ciclo que, bueno, o las cosas cambian por un evento externo o por algún evento que está haciendo en el mismo componente y puede dar errores, pero no son graves. La aplicación sigue funcionando por lo general. Yo nunca me he trabado con eso. Sí te sale un errorcito en la consola que dice eh, una variable se actualizó antes de tiempo, no sé, como que podría estar desactualizado la vista, pero es raro. Es raro que pase, es molesto, sí.
Igual esto se está corrigiendo hoy en día ya en las últimas versiones. Vamos, Juanca. Este, en las últimas versiones están modificando esta forma de vincular las variables con los elementos de la vista o del DOM por lo que es el signals. Signals es algo que viene de React y de otros frameworks, así que eso es una adquisición extra. Lo que pasa con Angular es que también quiere tener soporte para todas las versiones que venía de antes y además ir agregando características nuevas. Y está bien, porque la gente que elige Angular justamente la elige porque quiere hacer proyectos grandes, que tienen mucho mantenimiento, que por lo general, o sea, van creciendo, van escalando y actualizar versiones es una tarea complicada. Actualizar de una versión de Angular a la otra, capaz que tenés que cambiar muchos archivos eh, para que coincidan los nuevos requerimientos y todo eso. Entonces, Angular se encarga de que la versión 18 todavía sea compatible con la versión 13, más o menos. Otra cosa que tiene Angular son las directivas. Las directivas sería como la lógica del, de la vista, como lo que vos, como los flujos lógicos, los for, los if, y todas estas condiciones que vos dirías, bueno, cuando renderices este componente, renderízalo con 5 ítems. Entonces, esos 5 ítems lo vas a hacer con las directivas de un entry for. Es lo mismo que harías con el JavaScript, nada más que acá lo escribís directamente en el HTML con atributos. Igual ahora en la última versión han largado como una mezcla de HTML con JavaScript. No es, no es tan directa la relación JavaScript, pero es como tienen una sintaxis propia. em, y bueno, está bueno a veces para mostrar un elemento, ocultarlo, mostrarlo, que eso usa esta directiva. Ahora me gustaría mostrarles, a ver si era acá, sí, me gustaría mostrarles cómo funciona un proyectito, cómo es la estructura esta, cómo es para la gente que por ahí eh, se asusta a primera vista con la cantidad de archivos que se crean, el orden. Bueno, así que le voy a compartir pantalla y voy a crear acá un nuevo proyecto Angular. Estos proyectos eh, los pueden hacer rápido porque tienen la documentación. Angular tiene todo documentado, tienen muchos videos en YouTube también propios de Angular y también de la comunidad y de todo, ¿no? Pero los propios de documentación de Angular oficial está muy bien hecho. Entonces ahí te explica cuál es el paso a paso. El primer paso de todos es tener Node instalado. Yo acá tengo, ¿ves? Me sale el mensajito que tengo la última versión de Node y npm. Y bueno, también tenés que instalarte el Angular CLI, que debe estar por acá arriba. Acá, esta línea de comando te instala la línea de comando de Angular, va la interfaz de línea de comandos de Angular, que te permite después hacer lo que voy a hacer ahora. Una vez que lo tengas instalado, se instala globalmente en tu computadora, como un programita más. Se hace un ng new, le está diciendo, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a dar ejemplo. Acá te pide unas configuraciones básicas de entrada. ¿Para qué preprocesador de estilos va a usar? Si va a usar CSS puro, si va a usar SAS o si va a usar LESS. Vamos a decir que CSS común. Em, Esto, acá te pregunta, ya lo voy a explicar más adelante, si queremos hacer un que el sitio que vamos a hacer, esto se tiene que configurar sí o sí de entrada. Si se va a renderizar del lado del servidor o se va a renderizar
del lado del cliente. Nosotros vamos a decir que no, que lo vamos a renderizar del lado del cliente, porque eso es una funcionalidad como eh, más complicada, no sé si complicada, pero no es lo que estamos buscando ahora, no es lo que veníamos explicando. De hecho, igual yo nunca hice un, un server-side rendering, simplemente sé lo que significa. Acá, bueno, empieza a crear, ya ven, una carpeta con el nombre del proyecto. Yo le dije que se iba a llamar ejemplo. Así que ahí crea una carpeta y empieza a crear todos los archivos de configuración por defecto. Ven que crea hasta incluso un README, eh, el editor que tiene que fijarse cuando use Visual Studio Code, por ejemplo, que tiene que ignorar cuando quiera subir el proyecto a Git, qué librerías va a tener. Ahí está el package JSON, ya te viene con algunas librerías instaladas necesarias para desarrollo y necesarias para que Angular funcione después también. Configuraciones de TypeScript, un poquito lento, pero porque ahí está instalando los paquetes de NPM. Entonces tiene que descargarlos y bueno, NPM es medio lento en esto. Pero las rutas, el directorio y los archivos ya están creados todos. Simplemente está esperando a que se instalen todos los paquetes necesarios para poder empezar a desarrollar. Listo. Así instalaron todos los paquetes y vamos a ver cómo quedó esto. Lo voy a abrir directamente con Visual Studio Code a la carpeta y vamos a ver qué tiene esta carpeta. Bueno, de entrada ya tenemos. Bueno, el Node Modules es donde van a estar las librerías, las dependencias ya instaladas, por eso está ignorada por Git, porque eso no se tiene que subir, simplemente es lo que vamos a usar. Public, esta carpetita por ahora está vacía, simplemente tiene el favicon, pero acá es donde se va a generar los bundles. Cuando vos compiles tu aplicación, se va a generar todos los archivitos acá, que es un, un HTML y un JavaScript por lo general y otras JavaScript más eh, específicos para compatibilidad entre navegadores y cosas así, que vos esta misma carpeta, la que dice public, la llevas a un servidor público, expones estos archivos al público y ya está tu aplicación funcional en producción. Ya vas a tener tu sitio web que todo el mundo lo va a poder ver. Bueno, acá están los archivitos de configuración, el package JSON, como les decía, la configuración de Angular, que ya viene todo por defecto. Por defecto te va a andar, no necesitas tocar mucho, no tenés que hacer nada, a menos que necesites algo muy, muy específico, después vas a aprender cómo se hace en algún tutorial. Pero mientras tanto tenemos esta carpeta que es src, que es el source, donde acá vamos a ver un primer archivo index.html. Esto es lo que le decía Chris, que esto es lo primero que hace, descarga el HTML con, bueno, todas las dependencias que vos quieras meterlas acá en el head, los scripts, los CSS, lo que vos quieras, externos, por lo general externos, porque lo que vamos a hacer nosotros lo va a agregar automáticamente después de Angular cuando compilemos. Y en el body, un elemento que parece HTML, pero ven que esa etiqueta no existe en HTML. Bueno, porque esto es propio de Angular. Acá le dice, acá esta va a ser la raíz de tu proyecto. Acá, a partir de acá se va a renderizar todo dentro de estas etiquetas, básicamente. ¿Y qué va a renderizar ahí? Bueno, lo que esté configurado acá en el main, que esto no hay que tocarlo. Así como está, se deja, a menos que cambies el componente principal, se deja el main como está. Y acá los estilos, acá van los estilos globales que van a interferir en todo el sitio.
Esto es muy básico. Ahora, ¿qué tiene acá en la carpetita app? Bueno, tienen los componentes. Ven que tiene los primeros cuatro pertenecen al app component. El app component es el componente principal o el que se va a renderizar ahí en el root que había mostrado, que tiene esta clase, que tiene un atributo que dice título, que esto es lo que vamos a querer renderizar después. Y si vemos en el HTML de ese componente, bueno, esto viene así porque ahora vamos a ver cuando lo ejecutemos. Esto es una mala práctica, ¿no? No vayan a escribir las styles así acá, Angular. Ahí sabe que lo escribió ahí porque después tiene que borrar menos. Eh, pero bueno, probablemente acá en este código vamos a ver que se utiliza el atributo title. Acá, hello title. En varios lugares se utiliza. No, perdón. Esto es propio del ng4. Bueno, esta es la sintaxis que yo le decía que es propia y es nueva. Antes no estaba así, antes era un atributo dentro de un elemento de un tag. Ahora te dice cómo harías para renderizar todos estos links. Bueno, crea una lista de objetos que tienen título y links y después los renderiza acá abajo. eh, Son esos 5 elementos. Pero así, esta es toda la sintaxis. Es todo HTML común. Cuando querrás insertar un dato que es variable, que es dinámico, entre llaves, ¿cómo se llama esto? Bueno, sí, entre llaves. Chris, te has sumado como orador. Claro, para mí los corchetes son los que son más rectangulares. Pero bueno, en inglés también le suelen decir mustaches, no sé, que son como bigotes. Eh, y esto está vinculado también, acá tenemos un archivito de CSS donde podemos poner todos los estilos, pero que van a corresponder solamente a este componente, al app component. Acá está vacío, pero tendré que tener todo lo que tiene acá adentro. Todas estas styles van a estar acá. Y todo esto se vincula en este TypeScript que le decimos. eh, ¿Cómo vamos a cuando rendericemos en el HTML el componente, cómo lo vamos a llamar? AppRoot, ¿vieron? Este era lo que aparecía en el index HTML. Este AppRoot es el mismo que este que pusimos acá. Le decimos que, cuál va a ser el template, que va a ser el archivo HTML, y cuáles van a ser los estilos, que va a ser el CSS. Se puede escribir los estilos y el template todo acá dentro también. No necesariamente tiene que existir otro archivo, pero es más prolijo tenerlo todo separado en sus respectivos archivos. El HTML en HTML, el CSS y así. Ahora, si queremos generar más componentes, tenemos que usar el CLI de Angular, la interfaz de comando, de línea de comandos, porque así te crea todos los archivitos juntos, las dependencias, las configuraciones, no tenés errores de tipeo, de, de importación y todo eso, te olvidas. Con el CLI de Angular lo hace todo solo. A mí me gusta tener una estructura, además de la estructura que te provee ya de base Angular, tener una estructura de proyecto con un poco más de carpetas. Por ejemplo, a mí me gusta crear una carpeta que sea específicamente para componentes. Me gusta tener una carpeta que sea específica para servicios. Mínimo, esos dos tienen que existir para mí. Después podemos crear una para layouts, si queremos poner ahí adentro cosas como el footer, el header, em, el menú, cosas que son como que van a estar en toda la aplicación todo el tiempo.
poner en el layout y en componentes más lo que son los componentes propios de la lógica de negocio. Entonces acá adentro nosotros nos podemos parar en la terminal y decir, voy a crear un nuevo componente con ng, la g o generates. Podemos escribir todo junto o podemos poner simplemente la g. Y acá podemos poner component o también c, component. Y le vamos a dar un nombre. Le estamos diciendo Angular, créame un componente nuevo que se va a llamar home, por ejemplo. La página capaz tenía que pasarle por parámetro el name. Uh, el generate component, escribí mal componente, perdón. Por eso por ahí con una sola letra es más fácil, te ahorras también errores de tipeo. Ahí está. Dentro de la carpeta de components me quiero una carpeta para cada uno de los componentes. Y esto también ordena bastante porque vos puedes expandir y contraer sobre las cosas que te interesan. Para un proyecto chico es complicadísimo, es decir, ¿para qué tanta cosa para un proyecto? Pero para un proyecto largo y grande, que vos tengas que darle mantenimiento durante mucho tiempo y que se le van a ir agregando más cosas, que va a ser escalable, esto es lo mejor que hay. Hay que hacerlo bien de entrada y no renegar más. Perdón, ¿se corta mucho? ¿Se perdieron de algo? Bueno, genial. Sí, bueno, puede ser porque no me está andando muy bien el internet o porque el auricular está todo despelechado, pobrecito. Entonces, esta es la estructura que tiene Angular y sus archivos, pero no hay que volverse loco. No hay que volverse loco porque es solamente esto. Siempre está muy decorado quizás, tiene mucha línea de código, pero ni siquiera las tenés que escribir vos. Se escriben solo cuando vos usas la línea de comando de Angular. Los servicios, bueno, también podemos abrirlo acá en la terminal y decirle a Angular que te lo cree. La G de generate y la S de servicio y le vamos a dar un nombre. Mm, no sé, puede ser inicio o login. Y ahí me creó estos dos archivitos. Bueno, los que dicen spec son archivos que se utilizan para hacer pruebas unitarias. Esto después con Karma y Jasmine pueden testear su aplicación si anda bien un método o algo que de sus componentes o servicios. Entonces acá en los servicios nosotros vamos a escribir, como se acuerdan de la capa del modelo, por lo general vamos a escribir cómo obtenemos los datos. La, un HTTP a un GET a la API o lo que sea, cómo vamos a obtener los datos, incluso puede ser dentro del local storage o dentro del caché, dentro de todo eso. Por lo general se escribe acá y lo que escribamos acá, cuando nosotros querramos usarlo, una función de ejemplo, un get de ejemplo, a ver, listo, ¿no? Nosotros decimos, acá vamos a llamar a algo, llamar a alguna API. ¿No? Esto es lo que va a hacer esta función. Si nosotros queremos usar esta función dentro de este componente, simplemente tenemos que inyectar la dependencia acá. Y esto con los imports. Tenemos que ponerle acá que queremos usar el login service, y se autocompleta todo. Así solo, no tengo que hacer nada. Simplemente tengo que escribir mal las letras, ni siquiera lo escribo bien. Eh, y acá cuando lo quiero usar, por ejemplo,
Bueno, primero tenemos que crear un constructor que esto es para cuando se instancia, hay que definir las cosas que va a tener este componente. Vamos a llamar al login service. Por ejemplo, acá le podemos decir que al login queremos hacer el get de ejemplo. ¿Ven? Ya hagamos eso y ya tenemos la respuesta. Esto puede ser, por lo general, cuando son respuestas que demoran un tiempo, que son eh, asíncronas, como por ejemplo una petición en el servidor, vos no puedes clavar nada, no puedes clavar tu lógica de negocio. Entonces, acá se suele usar lo que se llaman observables y suscripciones. Es como una analogía de lo que serían las promesas. Cuando vos a una promesa le pones .den, bueno, acá en realidad pones un .subscript y obtener los datos que te vaya dando ese observable. Como que vos un observable lo puedes escuchar en varios lugares y a todos les va a llegar cuando vos les digas qué querés, qué cosa querés escuchar y qué vas a hacer después con eso, ¿no? Entonces cuando vos recibas algún dato, puedes modificar algo acá, decir, por ejemplo, está logueado, una bandera, bueno, este logueado, le pones que sí o que no, primero le decís que va a iniciar como falso, y cuando obtenga el get, pregunté si está logueado o no, esto va a cambiar este estado, y después cuando renderices esto, este HTML, bueno, si está logueado renderizarás un menú o el nombre del usuario, lo que sea, pero bueno, vas a poder obtener esa información a partir de estos estados de este componente. Así que esa es toda la vinculación, como toda la lógica de, que tiene Angular en su estructura, la complejidad que parece mucho archivo, mucho código, pero a la vez te simplifica mucho la vida porque el código es más ordenado, está más modularizado, qué palabra difícil, está más encapsulado, entonces cada cosa se encarga de lo que tiene que hacer y después se comunica con el resto, eh, pero no está todo mezclado. Entonces, y además puedes separar lo que es el diseño de la lógica también, lo que es el HTML y el CSS, lo separas bastante y no está todo en el mismo código. Chris, ¿quieres pasar a hablar? Es así, mira, voy a hacer un ejemplo de que esto va a devolver un observable. Eh, Capaz que no, lo voy a llamar en una variable primero. Let. Los observables utilizan esto que se llama esta librería RxJS. Todo Angular utiliza esta librería. Es muy común. Este observable lo que eh, te va a pedir es que suceda algo, digamos. O sea, hay una función acá que va a demorar un tiempo, qué sé yo. Puedes poner un timeout o un interval, cualquiera de los dos, un timeout, y le decís que después de cierto tiempo, no me acuerdo bien cómo era, pero creo que también tenías que ejecutar algo acá, como un... Bueno, ya sé que tengo un montón de errores, pero ponele que fuese así, ¿no? Yo le digo que haga ese console log después de un cierto tiempo, pero además que me resuelva el observable. Le tengo que decir, che, además de hacer lo que tengas que hacer, devolver un valor, ponerle un... Entonces, acá es donde vos necesitas unos parámetros, que era, creo que era el next, y eh,
Sí, uy, no era así, era complete. Bueno, como que llamas a estas funciones y le decís, bueno, pásale este valor y después le decís eh, complete. Porque vos le puedes pasar más de un valor. Y cada vez que llames a next, va a el que esté suscripto va a recibir un valor nuevo hasta que se complete esto. Hasta que esto diga, bueno, listo. Hasta acá terminó. Después de enviar ese valor, termina. Bien. Sería más cómodo así de varias líneas, no todo en una sola línea, queda horrible. Entonces, acá no tenés un return. Para. Acá no tenés el return del valor, sino que tenés el return del observable. Acá por lo general vas a hacer un return. Uf, ¿cómo estoy con este teclado? De O. Entonces ahora sí tiene el método de suscribirse. Decís, bueno, suscríbete cuando llame el next, cuando reciba un valor, por ejemplo, un valor X, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar el estado de está logueado. Está logueado le vamos a poner igual a X. Entonces, si el valor, suponer sea true o false, va a guardar ese valor que recibe de la suscripción en este atributo del componente. Entonces, una vez que cambie este atributo, después se actualiza el HTML solo, mágicamente, no tiene que hacer más nada. Exactamente, eso mismo. Hay muchas veces que uno, en vez de guardar eh, estado, yo no sé si es una mala práctica o no, para mí puede ser una mala práctica, vos le decís mostrar logueado y pones un return this está logueado. Entonces, en vez de usar la variable, llamas a una función que te devuelva la variable, el, el- el dato de la variable. Y no está muy bueno porque capaz que esta función la está llamando una vez por segundo o cada milisegundo, no sé cada cuánto se actualiza, pero un poco lo maneja Angular solo, pero por ahí son otras cosas que no está directamente relacionado con el estado del componente y va a llamar esa función todo el tiempo y afecta un poco el rendimiento de la aplicación. Esto, por ejemplo, si usas esta función, digo, en el HTML, ¿no? Si acá eh, llamas con llaves, pregunta si está logueado es una cosa, o si, como era la función esta, mostrar logueado. O podés utilizar cualquiera de las dos formas. O puedes llamar el nombre del atributo o puedes llamar a una función del componente. Y las dos cosas te lo va a renderizar. Bien, lo que pasa es que por lo general no cambia. O sea, no se va a renderizar si no cambia el valor del atributo. Bueno, ah, otra carpeta que me gusta tener a mí también es el de los módulos, el de los modelos. Eh, models. Vamos a poner minúscula. Acá por lo general uno crea como los tipos de objetos que va a manejar después. Si estamos hablando de que tenemos un e-commerce o una tienda de productos, bueno, va a haber una clase, un objeto o una interfaz que va a ser producto. Y ese producto va a tener atributos como el nombre, el precio, el tamaño, cosas así. Bueno, entonces todos esos datos que tenga que tener un producto para después vos validar, para que después la aplicación compile y no olvidarte de nada, creas acá los elementos. Y esto simplemente tenés que ponerle un nombre cualquiera. Acá no usas ya la CLI de Angular porque esto es muy propio de cada uno, hace que el programa sea más ordenado. Pero bueno,
esta, bueno, vos pones productos o model o .ts y listo. Y acá creas, puede ser una, tenés que poner un export para que después lo puedas importar en algún otro archivo y pones el nombre, la primera mayúscula siempre. Y esto puede ser o una interfaz o una clase. Así que vamos a poner interface, producto. Entonces, una interfaz tiene menos que una clase, es como simplemente el tipo de dato, como cómo se va a llamar ese dato y qué atributo va a tener y qué tipos son también. O como yo le decía, puede tener un nombre, que va a ser el tipo de string, y un valor, que es del tipo number. Listo. Esto es una interfaz. Le está diciendo que va a existir un objeto que va a tener estos atributos, entonces después es rápido de acceder a los atributos porque se autocompleta, te valida que exista, que no exista, bueno, todo eso. Listo la demostración de código. ¿Alguna consulta que se hayan quedado, alguna duda de cómo funciona esta parte? Se me hizo un poquito largo, pero bueno, es que es así. Capaz la curva de aprendizaje es un pechoncito, pero una vez que ya va andando, camina, camina solo. Bueno, si no hay más consultas, voy a seguir con la presentación. Esto ya lo vimos. ¿Qué tiene de Japa Angular? ¿Qué me gusta a mí de Angular que tiene esto? Las PWA, las Progressive Web Apps. Las Progressive Web Apps, o sea, se pueden hacer con cualquier otro framework, con cualquier otro sitio web clásico incluso, pero Angular lo tiene muy integrado también. En una sola línea de comando vos podés decirle transformame este sitio web en una aplicación descargable. Bien, entonces vos puedes hacer que un sitio web se descargue en un dispositivo como si fuera nativo, que te aparezca en la pantalla de inicio de tu teléfono móvil o incluso de tu escritorio. Funciona tanto como para Windows como para Linux e incluso creo que para Apple también, para iOS. Eh, no tengo mucho conocimiento, hasta ahí no llegué, pero bueno, las Progressive Web Apps están muy buenas porque ya tiene casi todo listo, digamos. Es como, si ya te descargaste todo el código del sitio web y cómo se va a renderizar y los estilos y todo eso, termina de descargarte todas las imágenes que necesitas y listo. Después solamente necesitas si necesitas, o sea, lo puedes usar sin internet incluso, porque una vez que se descargó, la primera vez necesita internet para descargar la aplicación, todo lo que necesitas, el JavaScript, el HTML, el CSS y las imágenes, y después anda sola la aplicación. Como mucho necesitarás internet para hacer cosas como mm, solicitudes a la API, pero ya si necesitas hacer un pago o, o hacer alguna animación, viste, esta como que el check justamente del pago, no tiene que descargarse internet la imagen para mostrar que el pago fue efectuado correctamente. Simplemente llama a la API para que haga el pago. Cuando la API te responde OK, acá ya está, la aplicación ya está descargada, no tiene que hacer nada. Entonces, para mí las PWA eh, son un lujo. Me parece que es muy fácil de configurar, no tenés que hacer mucho laburo que por ahí en otros framework o si lo tuvieras que hacer por tu cuenta con JavaScript eh, es bastante complicado. Lo que tiene también es que vos ahí podés tener una base de datos con IndexedDB. Hay una librería que es muy buena que se llama Dixie, que sirve para manejar, manipular esa base de datos. Y, y tiene, bueno, tiene un procesamiento en background, ¿no? O sea, mucho de, como que lo que vos haces dentro del sitio web o de la aplicación pasa por el background ese que está ejecutándose en segundo plano y de ahí recién o hace la llamada a la API o obtiene datos de ahí porque en ese background puede guardar el caché. Hay muchas cosas que también puede guardar en memoria caché
y puede seguir funcionando la aplicación sin internet o funciona más rápido. Por ahí hay cosas que vos querés que no se actualizan muy seguido. Una imagen es raro, el logotipo de la empresa, ponele, se va a actualizar una vez al año. No importa si la primera vez que abrí la aplicación no se descarga instantáneamente el logotipo nuevo. Se va a cargar el viejo y cuando se descargue el nuevo, después, o sea, en segundo plano, se va a descargar el nuevo y después te lo va a mostrar el nuevo. Pero mientras tanto, está bien, para una imagen capaz es muy livianito, en internet no jode, pero es un ejemplo simplemente de que la aplicación se puede ir actualizando en segundo plano a medida que vos la vas usando y no interrumpe el servicio, nada. E incluso y puede seguir andando sin internet. Y todavía estoy esperando el web SQL, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, por el momento el que es compatible con todos los navegadores es el IndexedDB. Otra cosa que tiene es esto, el Universal Server Side Render. Eh, Esto sirve como le muestra cuando recién creé la aplicación, que te pregunta cómo se va a renderizar tu aplicación, si va a enviar todo al frontend o querés que primero haga un pre-renderizado en el backend, como que se da cuenta que tiene que tener el HTML, los estilos, y después lo envía al frontend ya medio procesado, medio masticado. Y esto sí ayuda, esto viene a ser la solución al problema que tenés para las landings o para el SEO del sitio, porque la página va a cargar instantáneamente, no va a tener ese loading inicial, sino que te va a cargar ya el HTML con toda la información que venga desde el backend y no tiene que esperar a primero cargar el HTML, el JavaScript y después a enviar solicitudes para obtener información. No lo he usado, no lo conozco en profundidad, pero sé que sirve para eso. Bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre los pros y los contras, los más comunes y los que ya venimos hablando durante toda esta charla, que es, como pros, la tipificación estricta ayuda a detectar errores en tiempo de compilación y al autocompletado. De entrada, ya les dije, está bien, tendrás que escribir un poquito más, pero a la hora después de autocompletar escribís menos. O sea, el código queda más largo, pero en fin, escribís menos. Eh, Modularidad y escalabilidad, o sea, es muy bueno para proyectos que son grandes y que van a durar mucho tiempo, porque bueno, tiene esto de que vos vas a ir creando componentes en base a algo que ya va a estar bien estructurado, con una solución bien planteada. Supuestamente, ¿no? Después siempre está el desarrollador o el analista que va a hacer lo que le salga, ¿no? Después, el otro pro que tiene es esto del data binding que había hablado, que es esta sincronización automática entre lo que es la vista y el modelo y que uno no tiene que hacer nada, no tiene que esperar ni un evento ni nada para actualizar la vista ni para actualizar la variable cuando cambia de vista, cuando alguien ingresa un input, por ejemplo, eso no lo mostré en el ejemplo que estuvimos codeando, pero eh, es bidireccional, ¿no? Es o actualizar la variable en el componente o en el modelo y se ve en la vista, o actualizas el valor en la vista y se actualiza en el componente. En ambas direcciones funciona igual. Y las contras que podemos notar es esto. La curva de aprendizaje es más lenta o más pronunciada porque, bueno, la complejidad en la cantidad de conceptos, todo esto que veníamos hablando, es medio abrumador para principiantes, para gente que no ha tenido unas bases en materias que explican qué es la programación orientada a objetos, la modularidad o los patrones de diseño como el MVC. Bueno, es un poco complejo, pero los que ya venían con eso, con esos conceptos ya interiorizados y los que sobre todo vienen del backend, porque esos conceptos siempre se aplican en el backend, no es tanta, no es tanta la curva. Es más abrumador para gente que se dedica solamente a frontend. Em, es un poco más pesado, sí, cuando vos cargas la aplicación,
tiene un archivito JavaScript que después de compilar, sobre todo cuando metes muchas librerías, imagínate que mete todas las librerías, todas las dependencias en un solo JavaScript y eso es lo que tienes que descargar la primera vez que abrís la aplicación. Entonces es más lento el primer renderizado, pero después anda un poco más fluido. Y la otra contra es que es poco flexible. ¿Qué es esto que sea poco flexible? Que, bueno, hay veces que te cambian la lógica de negocio de un día para el otro y estás en el horno. Porque justamente estaba pensado, todo esto es para que vos de entrada tengas una solución que va a ser mantenible en el tiempo. Si tenés que hacer cambios muy grandes, vas a necesitar mucho trabajo, te va a llevar mucho tiempo porque tenés que hacer muchas cosas, entonces eh, esa es la contra que tiene Angular, que por ahí tenés que cambiar mucho código, van a ser muchos archivos los que vas a tener que modificar cuando tengas que hacer un cambio importante en la lógica de negocio o incluso cuando tengas que actualizar la versión de Angular, que no son pocas las actualizaciones porque si Angular se creó en el 2018, creo, 2016, no, 2016, pasaron 8 años y ya tiene 18 versiones. O sea, más de 2 versiones por año más o menos sacaron. Eh, Está bien, la documentación tiene una guía de cómo actualizar versión por versión, vos le decís cómo querés, de qué versión a qué versión querés pasar y te va dando el paso a paso de lo que tenés que hacer en tu código, pero es mucho trabajo. Eh, Conclusión, Angular es una poderosa herramienta para desarrollar aplicaciones web complejas y escalables, pero puede no ser la mejor opción para proyectos pequeños o para aquellos que buscan una curva de aprendizaje más suave. Tal cual. Eh, yo tenía un profesor que me decía, no hay que usar un cañón para matar una mosca. Y eso me quedó grabado, así que espero que le haya servido, espero que lo sepan usar bien y que no haya rivalidades entre otras librerías, otros frameworks, porque son utilidades distintas, tienen cosas, características distintas, excepto React, que nadie quiere React, ¿para qué? No le den bola, Chris. Nada, mentira. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere pasar al frente? ¿Preguntar? Pues sabés que muchos de los desarrolladores, como estos son frameworks de open source, trabajan en los mismos proyectos. O sea, vos pensás que están en contra, pero el mismo que desarrolló Angular a veces desarrolló otra característica para React y viceversa, o trabajan en librerías que funcionen en ambos. Así que no, no hay tal rivalidad. Claro, exacto. No existe, no existe el código perfecto ni la herramienta perfecta. Cada cosa tiene su utilidad. Si va a cortar madera, usa el serrucho. Si va a necesitar poner un clavo, usa el martillo. Es así. Sí, lo importante es tener las buenas prácticas y los conceptos. Vos con los conceptos puedes agarrar cualquier lenguaje de programación en cualquier framework y vas a poder hacer
lo que quieras, no es que tenés limitaciones grandes para pasar de una cosa a la otra o para aprender, eh, no sé, a menos que tengas que hacer algo muy, muy, muy específico. Yo todavía no he encontrado un límite que diga, che, Angular, con Angular no puedo hacer esto. Al fin de cabo, si necesitas usar JavaScript puro, puedes usar JavaScript puro dentro de cualquier componente o dentro de cualquier. Puedes incluso acceder a los elementos del DOM. Y sí, va a ser una pésima práctica. Capaz eso no te lo recomienda nadie, pero como poder se puede. Así que bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias a todos. Perdón por ser tan denso. Espero que alguien más se postule en la próxima charla. Y que sea presencial alguna también. Nada más, che. Cuídense.